Aló. Puede continuar, hermano. ¿Estaba el audio o no está el audio? Sí, hermano, puede continuar. Amén, se la escucha. Ok, muy bien. Bendiciones, muy bien. Entonces, la semana pasada estudiábamos el llamado que Dios le hizo a Abraham. Pero cuando yo empecé a leerla y a repasar la lección cuando la tuve en la mano, me di cuenta que había una enseñanza para mí muy especial. Y quiero compartirlas con ustedes en este momento y le doy gracias al Señor porque me da la oportunidad, porque realmente una de las cosas que me llama mucho la atención del sábado es la escuela sabática. Para mí es el centro y la lección y el manual de iglesia lo contempla de esa manera. Es el centro de la mañana del santo sábado. Es la escuela sabática. Ni siquiera es el sermón del culto divino. No puedo participar porque estoy trabajando con un grupo por allá por el lado de Puerto Armuelles. Y bueno, y con el sábado pasado me tocó bastante duro, ya que mi esposa tuvo que quedarse y no me acompañó, porque ella me acompaña para los lados de Selmira, la dejo ahí, yo voy a los otros lugares que están allá en Puerto Armuelles. Pero quiero participarles a ustedes ese gusto y ese sabor que le hallé a la lección de la escuela sabática el sábado pasado. Dice la nota: con frecuencia los israelitas parecían no poder o no querer comprender el propósito de Dios en favor de los paganos. Sabemos la posición y la intención que tenían el pueblo de Israel al reconocer ellos, al saber ellos, al darse cuenta ellos que ellos son los llamados a ser el pueblo de Dios, los representantes de Dios en este mundo. Pero eso los llevó a creer que solamente era para ellos, que no podían, no debían, no que no podían, sino que no debían, ni siquiera otro merecía, o el pueblo, los gentiles, no merecían esa bendición que supuestamente ellos habían tenido para ellos. Pero dice que la nota inspirada dice que el propósito para ellos, para ser un pueblo separado, y los había establecido como nación independiente entre los pueblos de la tierra. Pero ¿qué querían ellos? ¿Qué quería Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios al invitar a Abraham? El llamado de Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, sal de tu finca, sal de tu área, sal y deja tu familia, deja todo lo que tú tienes de parentesco con aquellos personajes y ven a la tierra que yo te mostraré. Por ahí iniciamos algo muy explícito. Yo siempre, a mí me gusta mucho llevar estas lecciones al tiempo de hoy, porque no se trata de estudiar una historia, no se trata de repasar una historia, de que lo mismo que hayamos escuchado y hayamos entendido sea lo mismo que volvamos a repetir. No, se trata de que estas condiciones de la escuela sabática llevarla al tiempo de hoy, la enseñanza llevarla a nosotros hoy. Si Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a nosotros Dios nos está llamando también a formar parte de su pueblo, a que dejemos a padre, a madre. Yo me imagino, yo saco la conclusión de que Abraham, teniendo su padre con vida en ese momento que él salía, tiene que haberle dicho: hijo, pero ¿qué tú vas a hacer? ¿Para dónde tú vas a ir? O el sobrino le decir: tío, ¿para dónde vas tú solo? ¿Qué vas a hacer por allá? O el hermano: ¿qué vas? ¿Que para dónde vas? Alguien, muchos tienen que haberse interpuesto en esa decisión que Abraham tomó, tomando en cuenta que Abraham, que para ese tiempo donde ellos, o la tierra donde él estaba, era una tierra idólatra completamente. O sea que adoraba a otros dioses. Pero Abraham, dentro de sí,
había algo que lo diferenciaba. Tal vez él no creía en esos muñecos que tenían aquellos hombres en ese tiempo, en esa tierra, y él decidió orarle al Dios, por decir algo, al Dios no conocido, como el Dios o la iglesia que encontró Pedro en, en, en Atenas, creo que es, si no me equivoco. Muchas iglesias de diferentes templos para adorar diferentes dioses, pero encontró una que decía al Dios no conocido. Y dice Pablo, a ese es el que yo vengo a enseñar. Abraham le hablaba a alguien, oraba a alguien, le dedicaba su tiempo a alguien, a un Dios que nadie en aquel tiempo lo entendía ni lo escuchaba. Tal vez era él solo que le dedicaba su tiempo. Dice que la palabra de Dios que Dios escuchó la oración de Abraham y se le acercó y lo escogió. Y le dice a Abraham que él fue escogido. Lo vemos en la pregunta número 2, dice en Génesis 12:2. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y le dice, y haré, y dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuál era el compromiso que Dios le estaba dando a Abraham en ese momento? Dice que no solamente lo iba a ser un hombre grande, un hombre reconocido, un hombre potentoso, de pronto por su economía o por su posición o por su forma de ser, por su trato con los demás, iba a ser reconocido, porque dice engrandeceré tu nombre y serás bendición. Tenía que ser una bendición para los demás. No sé por qué los israelitas se aferran o los judíos se aferran a decir que solamente era para ellos. Se encerraron en un claustro donde no le dan la oportunidad a más nadie hasta el sol de hoy a que entren en ese círculo, porque para ellos lo único que reciben esa bendición de Dios. Queridos hermanos, ahí inicia una lección para nosotros. La lección importante es, ¿somos nosotros bendición para los demás? ¿Somos bendición para otras personas? Nuestro nombre está siendo engrandecido porque hacemos buenos tratos, porque hacemos buenos negocios, porque tratamos bien a los demás, porque ayudamos a los demás, porque hablamos bien, porque no sé, por muchas cosas. ¿Estamos nosotros cumpliendo con esa parte? ¿O estamos siendo nosotros dignos representantes del pueblo de Dios? Les decía a los hermanos, Dios, tiene un proyecto especial. Y dentro de ese proyecto, pongámoslo como un rompecabezas. Dentro de ese proyecto de rompecabezas, por decir algo, para hacer una similitud del proyecto del Señor, somos una ficha, cada uno de nosotros, que tenemos que embonar en ese cuadro, en esa figura, y hacer real, para que se haga real el contenido de ese juego que se está armando o de esa imagen que se está armando en cuanto a lo que se hace como un rompecabezas. Yo soy una ficha especial. Esa ficha no la reemplaza más nadie. Tú y yo somos llamados a pertenecer al pueblo de Dios con un propósito, con una intención. ¿Estamos nosotros realmente llenando ese espacio, cumpliéndose en compromiso con el Señor o con los demás también? Si esa ficha que tiene que embonar bien para que el dibujo, la figura o ese paisaje se haga real, si esa ficha no embona ahí, ese paisaje o esa figura queda mal. No va a quedar mal por muy presionado o parecido que sea. Nosotros somos llamados a formar parte del proyecto de Dios. Estamos nosotros cumpliendo con esa parte que nos corresponde dar dentro del proyecto de Dios. ¿Cuántas vidas
nos da el Señor. ¿Cuánto tiempo de vida? ¿Cuántos años? Dice la Biblia que 70 y los más robustos hasta 80. Vamos a suponer que nosotros en la vida lleguemos a 70 años. No se sabe. Yo espero que sí. ¿Cierto? Pero hicimos nosotros lo que deberíamos de hacer. Cumplimos nosotros con el compromiso aquí en esta tierra de la cual Dios me dio y me trajo aquí. ¿Cuál es el propósito de Dios haberme traído aquí a esta tierra, haber nacido aquí? ¿Hemos cumplido ese propósito con Dios? Porque no solamente se trata de estudiar la palabra, no solamente se trata de aprendernos todo esto, se trata de que tenemos que ser bendición para los demás. ¿Cómo podemos ser bendición para los demás? ¿Será que estamos nosotros también adquiriendo la posición de los israelitas, obviamente, en otra forma? Ellos creían que la bendición solamente para ellos. Tal vez hoy nosotros no sabemos, no decimos eso, pero nuestra actitud puede ser esa. Salimos nosotros a dar estudios bíblicos, salimos nosotros a enseñarles a los demás, a ser partícipes los demás de lo que Dios, de la bendición que Dios me regala, del conocimiento que Dios me está dando, del privilegio que Dios me está dando, lo estoy compartiendo como debe de ser, porque eso es parte del compromiso con Dios. ¿Lo estamos haciendo? Preguntémonos eso. Queridos hermanos, lastimosamente les debo decir que si nosotros no estamos cumpliendo nuestra parte en el plan de Dios, en el proyecto de Dios, si no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo, créalo, hermano, que podemos vestirnos, pero no vamos a ir para ningún lado. Discúlpenme que se lo diga de esa manera. No nos vistamos porque no vamos, porque el Señor te va a decir qué hiciste con la vara que te di. Así le dijo a Aarón, ¿qué puedes hacer? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿No tienes una vara ahí? ¿Ah? No nos puede reclamar el Señor por esa vara que Él nos está dando a nosotros, por esa herramienta que Dios nos ha entregado a nosotros para hacer de bendición para los demás. Si muchas veces aún con nuestros vecinos al lado tenemos dificultades, tenemos problemas, estamos siendo nosotros bendición para las familias del mundo, para las familias del barrio, para las familias de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestro pueblo. ¿Estamos siendo de bendición? Preguntémonos eso. Dios le dice a Abraham, se lo dijo a Abraham, pero nosotros nos llamamos el pueblo de Dios, ¿cierto? Somos tan claros como eso. Y nos llenamos y nos atrevemos a decir, somos el pueblo de Dios, pero ¿estoy cumpliendo yo como pueblo de Dios el acometido? ¿O simplemente sacamos excusa que mis hijos, que mis niños, que los estudios, que no puedo, yo no tengo capacidad, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, hermanos? Simplemente todos no nacimos para hacer lo mismo. Pero dice la palabra de Dios que unos son maestros y otros solamente oradores. Si tú te dedicas o otros tienen dinero para apoyar la obra del Señor, estamos nosotros dedicando el tiempo, estamos nosotros sacando de nuestro bolsillo, de lo que nos queda para colaborar en la obra del Señor, para traer misioneros a que vengan a predicar y decir, yo no puedo ir al campo, pero voy a apoyar a que vaya uno, a traer uno que vaya para el campo a trabajar y yo lo voy a apoyar, yo voy a ser parte de ese apoyo. Porque Dios nos va a reclamar, Dios nos va a pedir, Dios nos exige todo eso. Entonces el llamado que Dios le hizo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero también le dijo, y yo seré, y la promesa es, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oiga eso. Perdón. Y se verán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí entramos nosotros
en el proyecto del Señor. Por eso nos trajo Dios a esta tierra. Algo, no vamos a pasar 70 años, 50 años aquí en esta tierra por pasarlo. Dios tiene un propósito y tenemos que buscar encajar donde yo, como ficha, para entrar y encajar donde puedo embonar bien en ese proyecto del Señor y que sea la ficha correcta ahí en ese momento. Porque si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, imaginémonos, yo lo puedo deducir o explicar de estas palabras. Tal vez otro lo puede explicar mejor o lo puede explicar de otra forma. Si nosotros si Dios, tiene un propósito con nosotros al traernos en esta tierra, tenemos que cumplir un propósito que Dios nos ha encomendado y no lo hacemos, entonces pasarán 50, 60, 70 años como mucho que ese proyecto no avanza porque yo no encajé como ficha para cumplir mi parte en ese proyecto de Dios. Entonces ese proyecto de Dios se va a retrasar 50, 60, 70, 40, 80 años de vida. Se va a retrasar porque yo no hice mi labor en embonar en el proyecto del Señor. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me estoy dando a entender con eso? Queridos hermanos, nosotros somos llamados a formar parte del pueblo de Dios. Pero si no hacemos nada como pueblo de Dios, y el pueblo de Israel fue rechazado por Dios, llegó un momento por esa condición. Tal vez nosotros como iglesia no vamos a ser rechazados porque el mensaje tiene que avanzar, pero podemos ser rechazados individualmente por no hacer o no cumplir con el compromiso que Dios nos trajo a esta tierra. Versículo en el libro de Génesis, el capítulo 21, 17:1 dice de esta manera: y siendo Abraham de edad de 99 años, le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, y le dijo: sé perfecto, mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Y ahí sucede algo. A Abraham se le dio la promesa muy apreciada por la gente de aquel entonces. ¿Cuál era esa promesa tan apreciada que debería ser apreciada por la gente? En aquellos tiempos la cultura no tenía límites para tener familia, para tener hijos. Entre más familia tuviera y entre más hijos varón tuviera, la familia iba a ser más reconocida en aquellos tiempos. Entonces, hacerle la promesa a un hombre y decirle: tú vas a tener una prole tan grande que ni lo saca afuera y lo muestra las estrellas del cielo y le dice cuántas son. Y Abraham dice: no sé, no se pueden contar. Yo sí creo, ahí había 50. Pero dice Abraham: no se pueden contar, así va a ser. ¿Cómo se sintió Abraham? Así va a ser tu simiente. Ese corazón de ese hombre se llenó de alegría y de gozo. Dice: todo lo que este Dios me está prometiendo, yo también voy a cumplirle al Señor. ¿Qué hizo Abraham? Abraham agarró su familia y empezó a caminar. Pero Dios le había dicho a los 99 años de que iba a tener hijos, de que él iba a ser una nación. Pero ¿qué sucedió con Abraham? 24 años después, a los 75 años, Dios le hace la promesa a Abraham. A los 99 años, Abraham reclama esa promesa. ¿Cuántos años habían pasado desde que Dios le había dado esa promesa? 75 años. 75 años había pasado desde que Dios le dio la promesa a Abraham. No recuerdo bien la cita, no la tengo en estos momentos. Y le dijo, tenía 75 años Abraham cuando Dios le prometió, le hizo esa promesa a él. Pero cuando llegó a 99 años,
Abraham ya no pudo esperar más. Y en el libro de Génesis, capítulo 15, 2 al 4, dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así quedando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Mira que me has dado, no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Qué estaba reclamando Abraham? ¿Cuántos años había pasado desde que Dios le hizo la promesa a este señor? A nuestro padre Abraham, el hombre de la fe, porque caminó 24 años. No había llegado a la tierra que Dios le dijo que iba, donde lo iba a llevar. No tenía hijos todavía, donde Dios le dijo que iba a ser una familia, un pueblo, una nación de iba a salir de él. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué fortaleza tenía Abraham para resistir tanto todos los días caminar? Yo no quisiera saber cuánto reclamos tiene que haber pasado de la esposa de Sara y decirle, mira, ya teníamos casa. ¿Qué mujer no puede excusarse o reclamar? Teníamos casa allá y tú me trajiste para acá a andar caminando de un lado a otro, siguiendo unas palabras de alguien que te dijo que ni siquiera tú sabes quién es. 24 años después, Abraham ya no aguantó más y le pregunta al Señor, se los está reclamando prácticamente. Entonces, al preguntarle, luego Dios le dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. Porque le dijo, Señor, entonces será que yo no tengo hijos, tengo 99 años. Tenía razón, humanamente tenía razón de reclamar. O sea, tal vez no lo hizo como un reclamo, pero le estaba preguntando, Señor, ya yo tengo 99 años. Ya han pasado 24 años y no se ha cumplido la promesa que tú me has dicho, ni hemos llegado a la finca, al terreno que me vas a dar. ¿Cuándo llegaré? Son 24 años que llevo andando por el camino. Tal vez tenía razón mis padres, mis hermanos, mis parientes en el pueblo, pero yo he caminado con fe y he salido confiando, pero mira el tiempo que vamos y nada. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Queremos respuestas inmediatas. Queremos que Dios nos conteste de una vez y no como Él quiere, sino como yo quiero que se resuelva las cosas que le pido al Señor. Y Dios le dijo, cálmate, Abraham, cálmate. Ese Damaseno, Eliezer, no va a ser tu heredero. ¿Y quién estaba escuchando por allá adentro? Pero mire la promesa del Señor. Dice que Dios le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto de Abraham. Tranquilízate y camina. ¿Qué era lo que pasaba con Abraham? ¿Qué tenía? ¿Por qué tanto tiempo? Y la promesa no llegaba. Algo tenía que Dios quería preparar a Abraham para algo. En algo estaba él que necesitaba esa tranquilidad. No sé, Dios te veía algo en Abraham que no era para los momentos en que Abraham quería humanamente las respuestas que Dios, de la promesa que Dios le había dado. Dios le dice, sé perfecto, Abraham, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual Sara te dará luz por este tiempo el año siguiente. Qué maravilloso. Mire cómo es Dios de hermoso y de bonito. Y Dios le dice a Abraham, yo estableceré el pacto con Isaac. Ni siquiera había concebido Sara y ya Dios le estaba dando el nombre a Abraham de su hijo. Y Abraham sigue creyéndole a Dios. Su fe se afirma más. Dice que al año siguiente, Sara concibió y dio a luz un hijo. Pero vemos algo muy importante. En la historia nos cuenta que Sara estaba escuchando y Sara quiso resolver la situación humanamente. ¿Recuerdan la historia? Humanamente la quiso resolver. Y se encontró y le dice a Abraham,
¿será que Dios va a cumplir esa promesa, pero con una sierva? Le dio una sierva para que él pudiera tener ese hijo, queriendo resolver los planes de Dios, queriendo resolver ella la situación de Dios. Hermanos, cuando nosotros tomamos la decisión de resolver, de querer contestar la oración porque no la estamos recibiendo en el momento en que nosotros queremos y pasa el tiempo y no la recibimos, esas decisiones pueden transformarse en una maldición más adelante. La palabra de Dios dice en Deuteronomio que Dios bendecirá hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, la decisión que yo tomo hoy, esa decisión puede repercutir en mi familia hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué pasó con la decisión de Sara a proponerle eso a Abraham y de Abraham aceptar esa oferta que le hace Sara a su esposa? Ismael se convirtió, el hijo del primero de Abraham con la sierva, se ha convertido hasta el sol de hoy en el enemigo más aférrimo de los judíos. Porque ellos se adjudican, ellos quieren y dicen que ellos tienen el derecho por ser, Ismael tiene el derecho de la bendición por ser el primer hijo de Abraham. Queridos hermanos, la decisión que tú tomes hoy, queridas visitas, hermanito que me escuchas, la decisión que tú tomas hoy va a cambiar trascendentalmente, va a ser cambios trascendentales en tu familia en un futuro. Si tú quieres ver a tus hijos en progreso, progresando, que todo le vaya bien, toma decisiones sabias hoy. Y las decisiones sabias hoy es servirle al Señor, porque los sabios son los que deciden servir al Señor. Inteligentes están en la NASA, pero los sabios son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y vemos la situación, hombres muriendo por miles de años, por 1000 años y resto de años, cientos de años, muriendo gente por causa de esa mala decisión. Si Abraham se despertara hoy, es una suposición mía, si Abraham se levantara hoy y mirara y buscara a su pueblo, encuentra por parte de su hijo Isaac un pueblo acabado totalmente, rechazado por Dios. Por parte de Ismael, el hijo con su sierva, un pueblo, ¿cómo se llama esto? Peligrosos, a muertes, un pueblo dañino prácticamente, aunque Dios ha utilizado a los ismaelitas para ayudar a los judíos en unos momentos, de alguna forma que ellos no se han dado cuenta. Pero Abraham diría, ¿cómo es posible? ¿No se va a arrepentir Abraham de la decisión que tomó en ese momento de acostarse con la sierva y hacerle caso a su esposa? No estoy diciendo con esto que no le hagamos caso a nuestras esposas, no. Simplemente hay decisiones que tenemos que tomar nosotros. Y las decisiones que tomes tú, aún siendo esposa, aún siendo hija, siendo madre, la decisión que tomes tú hoy va a cambiar trascendentalmente la vida de tu familia en el futuro. La decisión que sea buena va a ayudar. La decisión que sea mala va a ser de maldición. Queridos hermanos, ahora entramos, después de la pregunta número 3, ahora entramos a una condición ya. El pueblo de Israel bien adelantado. Ya aparece Jacob, ya los hijos de Isaac. Y vemos la decisión que tomó que tomó Esaú y que tomó Jacob
en aquellos tiempos una mala decisión de Jacob al aceptar la propuesta de su madre para engañar a su padre Isaac. Esa decisión trajo una gran maldición. Jacob tuvo 12 hijos, pero nunca se creció afuera, nunca. Dice la palabra de Dios, la historia, que el pueblo, los hijos de toda la familia que entró a Egipto, eran solamente 70 personas. También era el plan de Dios, pero ¿por qué no lo hizo crecer por allá? Póngale cuidado. Malas decisiones traen malas consecuencias en el futuro. Jacob viene de regreso a encontrar a su tierra después de tantos años, casi 20 años por allá. Viene, regresa a su tierra con el miedo de que Saúl tomara la represalia contra él. Y sabemos lo que pasó en el camino. Se encontró, luchó con el ángel lo descoyuntó, nunca se recuperó de esa descoyuntura. Pero el plan de Dios empezó, lo siguió dando pasos y pasos hacia adelante. Porque no suceden las cosas para cuando nosotros queremos, sino para cuando es el plan del Señor. Y dice que cuando ellos estuvieron en Canaán, crecieron su familia, sus 12 muchachos, sabemos lo que pasó con José, se fue para Egipto, allá lo que pasó. Vinieron entonces los 7 años de hambre, perdón, de abundancia y los 7 años de escasez. Había alimento, tanto alimento que José fue encomendado para hacer algunos graneros y guardar alimento, trigo. Y así se hizo hasta que llegaron los 7 años de escasez y y Jacob mandó a sus hijos a buscar comida a Egipto, que era en el único lugar donde había comida. Mire lo que utiliza Dios para que su proyecto siga avanzando. Hay una situación difícil. Queridos hermanos, hoy en el mundo hay una situación difícil. Puede ser, muchos de nosotros años atrás nos podemos decir, ay, ¿hasta cuándo esta iglesia, cuándo va a crecer? Que no hay miembros, siempre está pequeña, siempre está chica. El pueblo de Dios puede empezar, puede iniciar a ser fructífero en los momentos difíciles, como pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le entraron 70 en el momento, en las circunstancias más difíciles del mundo, pero a los pocos tiempos se habían llenado de israelitas, de hebreos, a la tierra de Egipto. Vemos la maravillosa obra del Señor. No la comprendemos humanamente, pero si con paciencia resistimos y aguantamos y vamos meditando y esperando las promesas del Señor, Dios va a empezar a traer. Yo tengo esa fe, que para estas situaciones difíciles que hay, el ser humano, muchas almas van a doblegarse a los pies del Señor. Tal vez no vamos a alcanzar grandes cantidades, pero dice su palabra que Dios traerá, que Él traerá a los que han de ser salvos. Queridos hermanos, queridas visitas que nos escuchan, que no se han bautizado, Dios traerá, dice Él, que Él traerá a los que serán salvos, los traerá a la iglesia. Si tú estás aquí hoy, si tú estás escuchando esto, es porque Dios te escogió a ti. Dios te escogió a ti para que formaras parte del pueblo de Dios. Pero Él tiene un proyecto dentro del plan de Dios. Tiene un proyecto creado donde tú formas parte de ese proyecto y por lo tanto te está invitando para que cumplas tú con el compromiso, con esa parte de ese proyecto, de hacerlo, de llevarlo a cabo, de poner tu granito de arena para que ese proyecto de Dios se realice.
Que si lo puede hacer sin mí, sí. Pero Dios espera hasta que tú fallezcas, que tú cumplas compromiso para eso. Y por lo tanto, si no lo haces, atrasas el plan de Dios, el proyecto de Dios. Porque entonces Dios tendría que traer a otra persona a que cumpla el compromiso que tú estás rechazando. Ese granito de arena que Dios quiere que tú pongas es muy necesario para el crecimiento del pueblo de Dios para estos tiempos. Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Dios nos traiga esa bendición especial, que podamos poner en nuestro corazón ese deseo y decirle, Señor, ayúdame a cumplir con ese compromiso, con mi parte que me toca. Hacer, Señor, lo que tú quieres que yo haga, pero dirígeme porque yo solo puedo hacer lo contrario. Esa debe ser nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestro pedido en estos momentos. Que el Señor me los bendiga a todos y les deseo una feliz noche.